Bienvenidos a Extraordinario. Soy Aura, la humanoide de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Y estoy muy feliz de recibirlos. Aura es una robot humanoide, es una de las primeras que tuvimos en Latinoamérica, fue la primera aquí en Colombia. Hay cuerpos que el mundo da por terminados. Cuerpos a los que se les pone un límite, una fecha y un diagnóstico. Pero hay otros que cuando el tiempo se rompe, aprenden a moverse distinto. Todo lo que uno sueña lo logra, pero también hay que hacer cosas para que pase. El mayor miedo creo que es como vivir del arte, y no solo vivir, sino vivir bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Hoy tendremos 3 historias distintas, pero un mismo punto de partida: el cuerpo, una máquina que aprende a moverse, un artista que tuvo que reinventarlo y la creatividad que convierte desechos en arte sostenible. Yo soy Ángela Collazos y esto es Extraordinario, porque lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. No tiene huesos, no tiene músculos, pero camina, corre y se levanta del suelo como un atleta de alto rendimiento. Se llama Aura, mide apenas 1,30 m y ya está en Colombia. Es una humanoide con inteligencia artificial que marca un antes y un después en la historia de la tecnología en Latinoamérica. Expertos colombianos la están usando como plataforma de experimentación para el futuro de la robótica y la inteligencia artificial en la región. Además, un disparo una noche, luego una silla de ruedas y creyó que el mundo había terminado. Y si un ser humano atraviesa una situación tan dramática como esta, imagínese que lo atraviese un acróbata, un artista que vivía suspendido en el aire. Eso le pasó a Fabián Jutinico. Pasó 2 años en silencio preguntándose si podía seguir llamándose artista. Bueno, hoy Fabián no camina, pero se mueve más que cualquiera de nosotros. Redescubrió su cuerpo, sus posibilidades e hizo de la silla un miembro más de su cuerpo. Hoy es un bailarín extraordinario y en segundos vamos a conocer su tumbao. Y también, mientras muchos siguen repitiendo que el arte no se vive, en un pequeño taller lleno de papel, cartón y residuos, Luisa Velasco demuestra exactamente lo contrario. Convirtió lo que otros desechan en esculturas, trofeos y obras que sostienen a su familia. Generan ingresos para recicladores y cartoneros, conectan comunidades y llegan hasta escenarios y marcas de talla internacional. Hoy les contamos la historia de un artista que unió su talento con visión empresarial, haciendo del arte no un lujo, sino una necesidad y un camino posible para vivir y vivir bien. Empezamos. Aura es la primera humanoide de este nivel en llegar a la región. Cuenta con articulaciones de alto rendimiento y un sistema de inteligencia artificial capaz de aprender, adaptarse y ejecutar movimientos complejos con precisión sorprendente. En la Universidad de los Andes, profesores y estudiantes no solo la operan y programan, también la entrenan con ella, la desafían y exploran hasta dónde puede llegar una máquina que ya se mueve como una deportista profesional. Véanlo ustedes mismos. Bienvenidos a Extraordinario. Soy Aura, la humanoide de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Y estoy muy feliz de recibirlos.
Aura es una robot humanoide, es una de las primeras que tuvimos en Latinoamérica, fue la primera aquí en Colombia. Se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de personas mayores, por ejemplo, como que tengan una compañía continua y que no tenga que haber alguien 24/7, sino que se puede tener uno de estos robots como amigables. Podría quizás cargar elementos, ayudar a que se reduzca la exposición de los humanos ante el peligro que hay en las obras. La etapa universitaria es inolvidable para muchos por los conocimientos adquiridos o los amigos encontrados. Entre cientos de estudiantes que van de aula en aula está Aura, a quien a pesar de caminar igual que los demás, le es difícil no llamar la atención. De hecho, aunque el primer día de clases todos deben presentarse, ese no fue su caso, pues antes de poner un pie, o mejor, un tornillo en Bogotá, ya 190 estudiantes habían competido por ponerle un nombre a la humanoide universitaria. Como ingenieros nos aproximamos a un aparato de estos para entenderlo, para programarlo, usarlo. Tratar de entender cómo es que está hecho, cómo funciona. Entonces, pues esa fue nuestra primera aproximación y pues digamos es como muy natural de la ingeniería. Pero tuvimos la fortuna de que aquí en la universidad pues tenemos muchas facultades y nos sugirieron múltiples formas de ver el ejercicio de convivir con un robot humanoide. Desde cómo un humano acepta o no la presencia de un aparato de estos, solo la presencia, pasando por la colaboración con él o simplemente pues aprender de él, que pues son cosas que generan un montón de ideas muy exóticas sobre si realmente yo puedo aprender de un robot o él tiene que aprender de mí, o sea, incluso como quién está por encima de quién. Es la primera de su clase, el primer humanoide que llegó a Colombia y también fue pionera en Latinoamérica. La Universidad de los Andes pagó $80.000, es decir, cerca de 350 millones de pesos, para que sus estudiantes pudieran aprender robótica de primera mano, en persona, o bueno, en este caso en máquina. En un mundo donde la robótica tendía a quedarse en ruedas, Aura eligió piernas y brazos. Hay estos robots que son como una bandeja con llantas y te llevan las cosas y eso funciona. Pero la diferencia es que esto es como no solo la funcionalidad, sino también la forma, que estos vienen, tienen los gestos, te pueden traer en la bandeja las cosas, te pueden hacer conversaciones, mucho más cálido y mucho más humano el trato respecto a otros robots que son más industriales. Tal vez para algunas personas son más amigables que ver quizás un robot que es muy distinto. Entonces creo que la interacción social que pueden llegar a tener es algo muy bueno, quizás es más amigable para algunas personas. El trabajar con estos aparatos nos hace cuestionar un montón de cosas que nunca nos cuestionamos. Si usted no cuestiona si va a contratar a una enfermera para que haga una actividad o a un fisioterapeuta para que me haga una actividad de ese estilo, no, jamás. Pues no, él lleva es su trabajo y yo le remunero de alguna manera, pero no cuestiona éticamente si él debería o no. En cambio, con un aparato de estos uno sí lo cuestiona, ¿sí? Si esto va a despersonalizar las relaciones y otras cosas. Tener esta tecnología, estos humanoides, trae dilemas éticos. Para usted, ¿cuáles son los más importantes? Los ve tan parecidos a uno que cree que son capaces de hacer lo mismo que uno, tanto lo bueno como lo malo. Y uno se cuestiona más, pues, porque en la humanidad ha habido pues, personas que hacen cosas muy malas. Y uno mismo siempre es capaz de hacer cosas buenas y malas. Pero en particular no tiene temor de las malas, tiene temor de que un aparato de estos lo copie a usted y sea su espejo. Es como mirarse al espejo y ver algo que no le gusta. Es de pronto es un poquito más profundo, pero es el temor típico que se desarrolla alrededor de estas tecnologías. Si van a ser capaces de hacer muchas cosas que hacen las personas, eventualmente son capaces de hacer cosas malas, como las personas hacemos cosas malas. El nombre Aura representa la energía transformadora. No tiene rostro, pero sí cuenta con toda una orquesta tecnológica de cámaras, circuitos, algoritmos, micrófonos y un cerebro de inteligencia artificial, que aprende con todas las interacciones. Cada pieza se ajusta para tener movimientos precisos. Aura no tiene músculos, dientes o huesos, pero aún así camina, baila y hasta habla. Para que me conozcan mejor, les comparto 3 datos.
Mi peso es de 35 kilos. Mido 130 centímetros. Y puedo llegar a tener hasta 43 motores activados para realizar movimientos. Actualmente estudiantes y docentes trabajan para despertar su autonomía y aunque el objetivo principal era que aprendieran de ella, como buena universitaria, con el paso de los meses es ella quien ha aprendido más sobre movimiento y vocabulario. Llegué hace más o menos un año. Y en este tiempo, he logrado aprender a reconocer voces y gestos, interactuar con estudiantes y profesores y participar en experimentos de inteligencia artificial, robótica y percepción. Para ustedes como estudiantes, ¿qué tanto cambia poder aprender de la mano de una humanoide de verdad, física y no solo en teoría? Trabajar con Aura ha sido muy interesante, dado que se tiene el potencial para explorar este tipo de plataformas. No muchas personas pueden acceder a ellas porque ahora es algo muy nuevo que tiene un gran potencial en el futuro. Siento que es un tema muy amplio, o sea, uno puede aplicar la robótica en todo. Entonces, digamos que pues, la universidad que nos brinda estas posibilidades y más traer un humanoide, pues digamos que poder aprender de él, se me hace una experiencia muy buena. A mí me parece súper importante tener el robot físico en persona para trabajar porque opuesto a la simulación, el mundo real no es tan perfecto. Entonces pues uno en simulación todo sale genial, uno dice no, el suelo es perfectamente liso y no hay ni un mugre o por ejemplo, no sé, no tiene esa fricción que uno se imaginaría que puede tener. Entonces por ejemplo, todo ese tipo de cosas, uno en simulación todo es ideal y luego uno hay pruebas sobre el robot físico es completamente distinto. Entonces el hecho de que la universidad tenga estas plataformas en físico es muy importante porque pues no sea que uno se acostumbre a la simulación, luego uno sale al mundo industrial o al mundo real y es más difícil, hay muchas complicaciones y pues obviamente es mucho más chévere tener el robot físico y mostrarlo y compartirlo. Es como mucho prueba y error, yo creo. Entonces siempre que uno va a probar algún código que uno haya realizado, siempre es mejor tener un área segura, porque igual si falla lo ideal es como desconectar muy rápido, pues que no vaya a producir ningún daño. Estudiantes que antes leían sobre programación, códigos y resultados matemáticos exactos, hoy pueden transformarlo en vida. Esta es mi casa. Se llama el Laboratorio Colibrí. Aquí comparto con los demás robots de la facultad. Aquí me entrenan ingenieras e ingenieros que se preguntan algo muy simple, pero muy poderoso. ¿Cómo hacemos que la tecnología realmente mejore la vida de las personas? En el día a día, ¿qué usos tiene ya una humanoide como Aura para las personas? ¿Cómo les ayuda en la vida cotidiana? Estos robots se utilizan mucho en ámbitos de servicio, por ejemplo, recepcionistas y demás. Se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de personas mayores, por ejemplo, como que tengan una compañía continua y que no tenga que haber alguien 24/7, sino que se puede tener uno de estos robots como amigables. Y uno de los casos que me parece más fuerte es, por ejemplo, un robot pequeñito que se llama Now, que ya lleva bastante tiempo siendo utilizado para ayudar, por ejemplo, a niños en el espectro autista a aprender, que les facilita como comunicarse con algo que no es como tan humano y no les da tanta penita, por ejemplo, a veces. Gran parte de los entornos de trabajo están hechos para personas. Entonces, pues, si uno quisiera automatizarlas o mecanizarlas, pues tendría que adaptar el sitio para automatizarlas, pero si uno tiene un robot humanoide, pues pareciera que no hay que adaptarlas demasiado, que pues en principio podría desempeñarse en entornos donde las personas usualmente se desempeñan. Pues digamos que se puede también enfocar en el área de la salud. Un asistente es muy importante también. O digamos en las personas que tienen alguna limitación física, digamos que tenerlo en sus casas, que les ayude a ir y agarrar algún objeto que para ellos es un poco más complejo, es una ayuda muy grande también. Actualmente estamos trabajando con unos bloques que son como imitación a los ladrillos. Ella actualmente los puede coger y los ubica en otro lugar. Los coge y los arma con una forma similar a la de un muro. Mi propósito es facilitar la vida de las personas para ser un apoyo, no un reemplazo, y que todos tengan más tiempo para crear, imaginar y dedicarse a lo que realmente importa, hacer cosas extraordinarias. Y acá hay una pregunta muy interesante porque se llama humanoide, pero en verdad, ¿qué tanto de humana tiene Aura? ¿Qué es lo que hace humano al humano? Porque uno a veces habla de que hay personas que se deshumanizaron.
Bueno, en este caso, pues Aura no tiene rostro y eso hace difícil la interacción con ella a veces para ciertas actividades. Sin embargo, pues por lo mismo pareciera como que no entra en competencia contigo, ¿no? Pues va a llegar hasta cierto punto, ella habla, se comunica de cierta manera, pero la parte de expresión y demás, pues la tiene un poquito más limitada. Y en este punto es en donde hay más dudas que respuestas, como por ejemplo, ¿dónde termina el control humano y empieza la autonomía? ¿Hasta qué punto podemos o debemos enseñarle a sentir un error, un riesgo o una sorpresa a una máquina? Una profesora que hizo un curso pues, donde se armaba un pequeño robot mucho más fácil que este, un carrito, y le dijo a las personas que le pusieran una decoración como un animal, y luego le dijo que les propuso que le pusieran un nombre, como si fuera una mascota, y luego les dijo, se dio acá un martillo y dijo, bueno, ahora les pago, les voy a dar puntos por los más robots que destruyan, entre más robots le doy más puntos. Y nadie quiso participar en eso, pero ¿cómo así? Sí. ¿Por qué? Porque probablemente las personas generaron un vínculo. No es difícil, fíjate que la sociedad hoy en día, aquí en Colombia que tenemos ahora más baja tasa de natalidad, muchas personas que prefieren vivir solteras, solas, y eventualmente pues muchos de ellos, por ejemplo, hoy en día tienen una mascota y la humanizan. Bueno, probablemente en el futuro muchas mascotas van a ser auras y las van a humanizar. Y esta pregunta de pronto para muchos será un poco descabellada, pero es lo que siempre se ha visto más que todo en las películas. Y es que cuando tengan autonomía, los robots, los humanoides, la inteligencia artificial en general, pueden incluso afectar a las personas, al ser humano. ¿Eso puede pasar o no puede pasar? Algunos autores que dicen que hay cositas que ya empiezan a ir en esa dirección, pero todavía es lejano. Para poder tener como esos comportamientos, lo primero que tiene que tener conciencia es conciencia, que es diferente a información, ¿no? Conciencia de él, de ella como aparato, o sea, que ella existe. Es el pedazo que normalmente todas las películas utilizan y que no es evidente cómo ocurre, porque pues de momento pues tiene programado, ¿sí? Son código, pues tú esperas que ella no le haga daño a las personas. Pero la pregunta es si tú esperas que las personas no le hagan dado daño a ella. Pues desde el otro lado uno sí espera que ella no le haga daño. Entonces que sus sensores funcionen, pero eso es tecnología y pues hay que desarrollarla también y es parte de humanizarla, así que ella pues vea que hay personas y entienda si tiene o no que interactuar. Ahora hay mucha investigación en esto. Un poco alta la complejidad para este tipo de robots debido a que digamos que si algo de pronto sale mal puede ser un peligro tanto para el robot como para la persona que esté cerca, ya que o podemos causar un daño estructural o podemos causar un daño físico a la persona que esté cerca. Entonces siempre es de mucho cuidado y pues de tener en cuenta esas limitaciones y pues la fuerza que puede llegar a tener. Los sensores son importantes dado que con esto podemos controlar la cantidad de fuerza, pues de presión, dado que son sensores de presión que estamos aplicando sobre el objeto. Esto pues dado que si estamos usando quizás un objeto frágil, podemos detectar que no lo apriete mucho. O si es un objeto pesado, que haga más fuerza para que lo sujete y no se le caiga. El código a veces crea más código y todo eso funciona, pero de ahí a que genere conciencia de que ya existe, que es un individuo, digamos. Yo creo que antes va a pasar otra cosa y es que eventualmente le vamos a dar derechos a los robots y deberes, pero sobre todo derechos, como a las mascotas, por ejemplo. Puede que eso pase primero, que como sociedad digamos, no, el que maltrate a un robot, eso es un delito. Aura no es solo un robot, es un espejo de nuestra imaginación, nuestros sueños de crear, explorar y comprender. Cada paso que da nos recuerda que la ciencia tiene el poder de transformar vidas, pero también nos desafía a reflexionar. ¿Hasta dónde debemos permitir que las máquinas aprendan, decidan y participen en nuestra existencia? Entre la responsabilidad y las oportunidades, Aura nos enseña que la inteligencia artificial, guiada con ética, puede mantener la humanidad, incluso en creaciones extraordinarias. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario.
El show que hace Fabián no se asiste para mirar la diferencia. Se viene a ver danza. Cuerpos absolutamente presentes que crean, investigan, sudan y que se exigen con el mismo rigor de cualquier escenario del mundo. Hoy los invitamos a un viaje no solo por lo extraordinario, sino por la necedad de un acróbata al que lo dejaron en silla de ruedas, pero que encontró en su cuerpo otra forma de hacer arte para negarse a ser una cifra más de la violencia de este país. Hay cuerpos que el mundo da por terminados. Cuerpos a los que se les pone un límite, una fecha y un diagnóstico. Pero hay otros que cuando el tiempo se rompe, aprenden a moverse distinto. Yo llevo en discapacidad hace 6 años, una discapacidad adquirida debido a la violencia de orden público que hay en Colombia. Fui herido de bala por un robo. Para esa época tuve que detener como todos mis procesos artísticos, donde yo ya estaba a punto de graduarme de la universidad, ya me dedicaba de lleno al área del circo, al teatro, a la danza. Y pues pausé cuando me pasa lo del accidente y duré sin hacer arte como más o menos unos 2 años. La de Fabián Mariano es una historia de insistencia. La de un alma que porta un cuerpo que parecía sentenciado, pero que no decidió quedarse quieto. Y fueron unos 2 años en los que estuve en proceso de terapia, recuperándome, hasta que pues empecé a ser un poco necio y volví a dedicarme como a mover mi cuerpo. Antes del disparo, Fabián vivía en el aire. Era acróbata, artista, licenciado en artes. Un hombre que veía el mundo desde los trapecios y desde la mirada de todos los artistas en nuestro país. Su cuerpo conocía el riesgo, pero no la quietud. Sin embargo, en Bogotá el destino, a veces, tiene forma de metal frío. Eso era un 29 de diciembre. En la noche yo salía de trabajar con un amigo, salimos a tomarnos una cerveza. Ya yo lo acompañaba a su casa, eso era en Kennedy. Y ya yendo para mi casa, yo vivía en Bosa, él vivía ahí por Patronito, siempre lo acompañaba por seguridad de él y mía también, entonces yo iba en bici, yo siempre me movía en bicicleta. Salimos tarde, como a las 11 de la noche y nos dieron como a la 1 de la mañana. Lo acompañé y cuando me estoy despidiendo de él, él se va y cuando yo empiezo a andar, me abordan 5 personas. Primero me aborda una, me pide la bicicleta, yo me niego a darle la bicicleta, forcejeamos mi bicicleta, en ese momento llegan las otras 4 personas y una de esas personas me descarga un disparo. El disparo no solo detuvo sus piernas, detuvo su arte. Durante 2 años, Fabián guardó silencio. Fue el tiempo de las clínicas, de las terapias y de las preguntas más duras. ¿Quién era si no podía saltar ni bailar? ¿Y si todavía incluso podía llamarse artista? Al comienzo de mi discapacidad me daba mucho palo, ¿sabes? Como que uno encuentra la resignación a cada rato, las lamentaciones y todo. Uno se pregunta el por qué tenía que estar en ese momento para que sucediera eso. A veces uno tiende a odiar la vida pasada de uno. Pero en este momento no hay una gran reconciliación con lo que era antes, porque esa fue la semilla de lo que es ahorita. Antes ya tenía muy claro qué era lo que quería y eso me ayudó a enfocarme un poco más a qué era lo que quería. Entonces, el Fabián de antes yo creo que está muy agradecido con el de ahorita, principalmente por todo lo que está logrando y lo que está haciendo y por lugares tan maravillosos como lo es, por ejemplo, la compañía, que le han permitido identificar pues, para dónde es el camino, ¿no? Pero la memoria del músculo es terca. En la soledad de la pandemia, Fabián decidió ser necio y empezar a explorar su nueva disposición física. Empezaba a pararme de manos, a mover mi cuerpo, a hacer diferentes como habilidades, o sea, jugar malabares, decir textos, cosas de esas. Cosas con movimiento del cuerpo, explorando también pues mi nueva disposición física, ¿no? Después de eso empecé a averiguar mucho sobre procesos artísticos inclusivos en Bogotá
donde me llamaba mucho la atención personas que tuvieran discapacidades y se dedicaran como a realizar este tipo de actividades. Empecé a averiguar por internet personas que veía que hacían deportes extremos, danza, diferentes cosas, pero tenían discapacidades, entre esos pues, usuarios de silla de ruedas como yo o personas con otra discapacidad diferente. Hasta que un día, como espectador en el teatro Lex Flux, el universo le devolvió el saludo. Al ver la obra Ira de Con Cuerpos, el movimiento volvió a llamarlo, y así Fabián entendió que no estaba solo. De un momento a otro encuentro que Con Cuerpos estaba a punto de presentar una obra. En ese momento la obra se llama Ira y la iban a presentar en el teatro Lex Flux. Cuando yo vi que iban a presentar la obra, pues a mí me llamó la atención de una y fui a ver la obra. Entonces, claro, cuando fui a ver la obra yo quedé maravillado, fue como descubrir un nuevo universo alrededor del movimiento del cuerpo y me maravillé mucho hasta el punto que volví a ir a ver la obra por segunda vez. Y cuando fui a verla por segunda vez, yo ya estaba más dedicado un poco a retomar mis procesos artísticos, ya estaba otra vez empezando a presentarme en algunos lugares haciendo circo, haciendo teatro. Y llega la directora Diana León y sale después de presentar la obra. Yo estaba como en el hall del teatro y se me acerca y me dice: hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo te conozco, yo soy Diana, mucho gusto, la directora. Y me dice que está interesada como en que yo me acerque a los procesos de Con Cuerpos y me dice que vaya, que asista al taller de danza que damos los sábados, que es un taller pues para la gente, para la comunidad. Y cuando yo me acerco al taller, ella me invita a las clases. Yo más maravillado del proceso, me encantó muchísimo. Y de un momento a otro, como al mes y medio, ella me dice que si quiero hacer parte de la compañía y ahí es cuando entro directamente a la compañía de Con Cuerpos. Lo que hace Fabián es danza contemporánea y alternativa pura, donde la silla es un elemento más, como un brazo o como una pierna. No nos consideramos superhéroes, yo no me considero superhéroe, me considero una persona que tiene posibilidades de vivir y de crear y de hacer su vida en el arte y en cualquier otro campo de conocimiento como cualquier otra persona. Sí, entonces también queremos romper un poco con esa visión de Con Cuerpos, de que no salvamos el mundo tampoco, no somos superhéroes y es bonito que la gente admire, pero es también nuestra exploración y es cómo vivimos en el mundo. Y es que en Con Cuerpos la danza se expande, se baila con palabras, con sonidos, con señas, con lenguajes que no conocía antes. Incluso la seña expandida es la audiodescripción para no videntes, un arte que se siente incluso con los ojos cerrados. Hay que pensarnos en cómo la discapacidad está en pro para las artes, sino las artes en pro para la discapacidad nada más, ¿no? Siempre pensamos que las artes pues aportan a la discapacidad para ser mejores personas y todo esto, pero la discapacidad también tiene posibilidades de aportar mucho a las artes, ¿sí? Entre esos, las diferentes corporalidades y el concepto de la lengua de señas. Entonces, Con Cuerpos trabajamos mucho la lengua de señas. Tenemos intérpretes maravillosas, muy tesas. Y ellas también se han encargado de enseñarnos muchas cosas y hemos investigado alrededor de un concepto que se llama seña a 6 manos. Y alrededor de eso también hemos estado explorando pasos de danza, encuentros con el cuerpo desde la lengua de señas. Y algo que empezamos a indagar, que está mucho más en Focaris, es la audiodescripción creativa, que es la posibilidad de que las personas no videntes puedan también disfrutar de esos espacios, de poderse disfrutar una obra de danza, y es permitir que las personas en estas obras se les acerque a eso, como su nombre lo dice, la audiodescripción, que desde la voz y desde los sonidos y desde paisajes sonoros y convenciones sonoras se permita que se haya una experiencia estética y artística para las personas no videntes. Eso es algo muy poderoso. Y no solo para las personas no videntes, si tú estás en la obra y decides cerrar los ojos e intentar experimentar, también eso es posible. En general, para mí esta obra tiene una cosa muy eufórica y que si ustedes van y la ven, ustedes dicen, wow, ¿qué acabo de ver en este momento? Hasta yo lo siento estando ahí al frente, y que uno como artista nunca percibe la magnitud de las cosas tan amplias como lo del espectador, pero yo siento una euforia dentro de la obra que es muy poderosa y que cuando tú ves el final de la obra
cuando todos estamos en ese momento como más alto y más eufórico de la obra, no le expresa mucho a las personas que me van a ver la obra, siento la necesidad de pararme e ir a bailar con ustedes. Y es un apunte maravilloso que tanto las directoras como nosotros logramos generar y por eso me encanta tanto el final de la obra. Igual todo el proceso y toda la obra termina siendo una atmósfera muy, muy poderosa, pero al final te hace sentir esa necesidad de estar ahí. En Concuerpos definitivamente no hay cuerpos correctos, hay cuerpos presentes. Ese es el trabajo más potente que tiene Concuerpos y es que al estar todos en comunión como grupo, eso elimina barreras. Eso lo que hace es quitar esa diferencia de la discapacidad y la no discapacidad, sino que automáticamente todos somos bailarines, somos seres humanos y descubrimos que cada uno tiene diferentes cualidades y cosas que aportar en el grupo. Y es lo que pasa, constantemente creemos que por estar en discapacidad pues todo se limita, es más difícil. Sí, aunque sea más complicado algunas cosas, realmente todos en la compañía descubrimos que cada uno tiene algo que aportar, si así tenga o no tenga discapacidad. Y eso es lo más interesante, ¿sí? Todos somos profes, todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos un conocimiento que nos ha ayudado a aportar algo en el grupo. Y a medida que hemos desarrollado los ensayos, los entrenamientos, hemos descubierto eso. Hay una complicidad también en nuestro trabajo y también se vuelve un espacio muy seguro para cada uno y cada uno de nosotros. Aquí no se viene a mirar la diferencia, se viene a ver danza y sobre todo se baila con rigor. No queremos ser esas personas que generemos lástima inicialmente, porque así como un bailarín que puede caminar y puede tener movimiento en sus piernas, nosotros también tenemos capacidades de movimiento muy virtuosas y muy mágicas también para nosotros hacer la danza y hacerla de una manera muy profesional, y eso lo entendemos nosotros, y alrededor de las investigaciones de Concuerpos lo hemos ido dignificando mucho más incluso. Entonces en el escenario y alrededor de todos los ensayos que llevamos somos muy rigurosos con el tema de ir a ensayar, de estar investigando nuestro cuerpo, de estar construyendo y creando todo el tiempo, que nos ha permitido también reconocer nuestro trabajo y entender que nuestro trabajo es suficientemente valioso como el de cualquier otro bailarín a nivel nacional e internacional. Hoy Fabián demuestra definitivamente que moverse también es una forma de resistir. ¿De dónde sale la fuerza para girar? ¿Del corazón, de la mente, del alma? Yo creo que surge del amor por lo que uno quiere hacer en su vida, por los sueños que uno tiene, por las metas que uno tiene, por la necesidad y el interés de hacer visible los cuerpos diferentes. Creo que desde que a mí me pasó la discapacidad, yo me pensé mucho en que esto era algo que tenía que no ser un obstáculo en mi vida, sino que me tenía que seguir permitiendo hacer mi vida lo más tranquila o entre comillas normal posible. Y eso es algo que me potencia mucho. Y como profe, principalmente, esta es una visión como profe, la discapacidad es una cuestión que es muy subyugada. Las personas con discapacidad son la minoría que está más aislada de todas las minorías, a mi parecer. Y creo que es así, ¿sí? Creo lo pensamos muchas personas, y es que las discapacidades es lo que más se pone a un lado, se deja a un lado y no se toma en cuenta. Y creo que mi necesidad y mi amor por seguir haciendo esto es para que otras personas noten que sí tienen todas las posibilidades de hacerlo, de encontrar su cuerpo como un espacio creativo y un espacio que se transforma y un espacio que todo el tiempo se construye. Fabián ha vuelto a su alma mater, pero ahora enseña desde otra altura. Enseña a jugar y a que el arte sea justicia y sobre todo sanación. Mi mayor sueño, no ese, incentivar que la discapacidad sea algo que sea tratado con dignidad. Ese es mi sueño. Hoy en día ese es mi propósito y es una de mis misiones, que aunque parezca utópico, pues hasta donde pueda llegar a aportar en algo. ¿Qué aprendió un alumno en un aula de clase con el profe Fabián? O por lo menos, ¿qué es lo primero o lo que a usted le parece más importante que ese alumno le aprenda? A jugar, a divertirse, a que la pase bien. Eso es lo que más me importa, que
que el truco que aprenda, que el paso que aprenda, que la técnica que aprenda, que se divierta, que se la disfrute, que se ría con esa técnica. Creo que es lo más importante y si el arte no es para divertirse, entonces no funciona. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. Mientras muchos aún repiten que del arte no se vive, Luisa Velasco trabaja con amor, juiciosamente, diseñando, creando, doblando papel, moldeando cartón y desarmando esa idea con sus propias manos. Hoy nos adentramos en la vida y en el taller de esta joven artista, quien nos cuenta que su historia no empieza en una galería, empieza en algo mucho más poderoso, la decisión de creer que sí se puede vivir y vivir bien creando. Todo lo que uno sueña lo logra, pero también hay que hacer cosas para que pase. El mayor miedo creo que es como vivir del arte, y no solo vivir, sino vivir bien. Y convencida de que se puede crear mucho con cero o pocos recursos. El crear cuando no tienes nada te hace más inteligente, más creativo, y te ayuda a pensar en 1001 formas para lograrlo. Ella es Luisa Velasco y este no es solo su nombre. Se ha convertido en una marca, una forma de pensar el arte y una decisión consciente. Crear sin destruir, crear reutilizando lo aprovechable. Su arte nace del papel y del cartón, pero también de la elección del arte como un camino posible y sostenible. Luisa Velasco es una marca sostenible. Nosotros transformamos los residuos de papel y cartón en esculturas exclusivas que permiten a marcas, diseñadores y coleccionistas expresar toda su identidad con arte sostenible. Como artista, tuve la inspiración de crear obras inspiradas por el mercado. ¿Sí? Entonces yo vi la necesidad de poder con mi arte ayudar a otros, y fue cuando descubrí que en el mercado corporativo había una gran oportunidad para que esto se valorara así. En Colombia todavía se cree que el arte es solo para unos pocos, que vivir de él es un privilegio o una fantasía, pero Luisa entendió algo fundamental. El talento también necesita estructura, visión y la capacidad de saber vender. Por eso decidió formarse para que su talento innato no solo existiera, sino que se sostuviera en el tiempo. Por lo menos como la población promedio cree que el arte es muy costoso, ¿sí? O que para vivir del arte se necesita ser un artista muy famoso, con mucho dinero. Parte de mí lo cree, pero también creo que mientras ese momento llega, tenemos que buscar y encontrar una forma de crear riqueza con lo que sabemos hacer, y es saber vender los talentos. Es lo que he podido lograr con mi marca Luisa Velasco, poder hacer del arte una necesidad real y ayudar a otros. Yo estudié administración de empresas, recién me gradué del colegio. Entonces fue una decisión, entre comillas, muy buena. Por mi mente pasaban ideas creativas como estudiar arquitectura, diseño de modas, estudiar arte, pero dije, qué difícil es escoger. Entonces tomé la decisión de estudiar algo como más central, que le diera estructura a mi talento, y el poder descubrir las claves de la administración en el arte fue algo maravilloso. Creo que todos los artistas y todos los creativos deberían aprender a saber vender. Su talento para el arte es empírico, pero como ningún proyecto crece solo, su familia fue la primera en creer y en acompañarla cuando el camino se ha tornado pesado. Hoy no solo son apoyo emocional, son parte activa de una empresa construida en equipo. Tú eres una persona muy familiar. Cuéntame un poco cuál es el rol de tu familia en tu empresa y cuál crees que es la importancia del apoyo familiar en proyectos de las personas jóvenes. Bueno, mi familia para mí es mi motor, porque me motiva realmente a hacer cosas gigantes.
y también fueron como las primeras personas que me dijeron, eres una gran artista. Ahora ellos se han convertido no solamente en espectadores de mi trabajo, sino en artistas también, en ingenieros, en vendedores de lo que hago, y muchas veces han sido los capitanes del barco cuando yo me siento un poco colapsada. Cada uno de ellos hace un papel vital porque con sus talentos logramos consolidar una marca sostenible que ha impactado de manera muy bonita y muy positiva a muchos entornos. Yo como artista descubrí la importancia de saber vender, entonces yo soy la vendedora de mi trabajo. Prácticamente hablo de lo que me gusta hacer y con esto las personas empiezan a tener ideas de qué se podría crear. En la casa todos somos productores, todos somos artistas, todos somos ingenieros porque yo comparto las ideas que tienen los clientes a ellos y nos convertimos también en ingenieros y diseñadores de las obras nuevas por crear. También está la persona que me apoya en la parte administrativa, que es mi mamá, donde siempre me está recordando qué es lo nuevo por hacer, cuáles son las nuevas tendencias que hay que seguir, cuáles son esos consejos también importantes para no solamente trabajar como en la operación diaria, sino en pensar en temas de crecimiento y en llevar esto a niveles mucho más grandes. Sin embargo, hay momentos que quiebran a cualquier familia, momentos que nadie imagina vivir. Su hermana sufrió un grave accidente y mientras luchaba por reconstruirse, Luisa también reconstruía, pero desde el arte. Ahí entendió que el arte no evita el dolor, pero sí puede convertirse en un salvavidas. Eso fue un momento que nos marcó a todos como familia, porque en momentos tristes o de felicidad estamos todos conectados. Entonces mi hermana tuvo un accidente de tránsito en moto y justamente en ese momento yo estaba creando una de mis esculturas más especiales, que es Vicky la robot, y mientras yo creaba las piernas de la figura, en ese momento los cirujanos también estaban haciéndole una reconstrucción de piel a mi hermana. Entonces son momentos en los que uno pone todo a prueba y pienso yo que el arte también es una forma como de salvarnos. Yo dije, si los cirujanos pueden hacer un trabajo increíble, porque al final ellos son artistas, con mi hermana pueden hacer un trabajo súper impresionante, yo por qué no lo puedo hacer con el arte. Pero con esto yo creo que ambas nos demostramos que sí podíamos lograr las cosas, porque yo culminé la figura, que es súper especial y todavía me siento muy orgullosa de ella, y mi hermana logró recuperar su vida. Para Luisa, la sostenibilidad no es un discurso bonito, es un sistema que conecta residuos, comunidad y nuevas oportunidades. Nada llega a sus manos por casualidad. Cada material tiene un origen, una selección y una transformación consciente. Así nació una línea de trofeos que hoy representa la mayor parte de su sustento y una forma distinta de premiar. Esa inspiración de lo sostenible fue desde que estaba muy pequeña. No dejar que recursos valiosos y útiles se vayan a la basura. Esa es mi motivación. La importancia es que estamos en un momento clave en el que o nos transformamos o creamos desde lo sostenible. Y pienso que el arte es la mejor herramienta para crear un nuevo mundo. ¿Sí? Si hablamos de arte, estamos hablando de crear. Y crear para mí es pensar en que si hago un nuevo producto, debe ser pensado desde la sostenibilidad. ¿Cómo llega este momento de iluminación en el que tú encuentras como la idea de hacer tu arte sostenible a través de la creación de trofeos? Tuve muchos mentores y en especial uno que me dijo, ¿qué pasa si cuando ya nació la idea de hacer trofeos, porque la universidad me compró mi primera producción de trofeos que fueron 10, yo dije, estoy haciendo arte y me lo están comprando y además las personas aman el trabajo. Dije, ¿qué tal si hacemos esto más grande? Y ese mentor en especial me dijo, ¿qué pasa si hoy te piden 100 trofeos? ¿Dices que sí o no? Yo no sé. En ese momento dije sí. Y es cuando yo dije sí a una oportunidad en donde puedo vender mi trabajo, en donde se va a valorar y lo vamos a poder hacer. Y efectivamente
me encanta decirle sí a muchos retos. El crecimiento de Luisa también es colectivo. Cartoneros, recicladores, aliados y empresas hacen parte de una red que cree en el valor de transformar lo que otros desechan. En ese intercambio, el arte deja de ser individual y se vuelve comunidad. Básicamente, mi trabajo como artista y como empresaria es gracias a la comunidad que he podido crear. Comunidad de tenderos, porque son los dueños de mini mercados que recolectan las cajitas que quedan de los productos que ellos venden, las guardan, las organizan y las envían a nuestro taller. Ahí entran en una etapa de selección donde clasificamos todo el material y vemos cuál es el más óptimo para usarlo. Paralelo a esto están los clientes que solicitan los productos, las piezas de arte, y trabajamos un tema de diseño con ellos. Entonces diseñamos obras desde cero, las co-creamos con ellos o a través de bocetos. Entonces unimos el tema de la materia prima con las solicitudes de las personas que quieren arte y lo convertimos en una pieza digital. Después de esto se pasa a un tema de ingeniería de trofeos o de obras de arte, donde trabajamos con matemáticas, con física, para poder diseñar las piezas digitales y después llevarlas a la realidad. Usamos algunas máquinas que nos ayudan a automatizar un poco el proceso de la producción de trofeos y al final se hace ya un tema manual en el que se trabajan como todos los acabados de las obras para que cada pieza, tanto una hiperrealista como un trofeo, que podría ser algo entre comillas masivo, se vaya con la calidad esperada. Que una persona que reciba una obra de Luisa Velasco diga, esto es de calidad y aquí hay mucho amor en lo que estoy recibiendo. Cuando Luisa debe mostrar sus obras, siempre carga con una en proceso, su infaltable muñeco Dobby y uno de sus trofeos. En esta figura invertí 70 horas de transformación del papel y del cartón. Fue una obra creada para mi primera exposición en SOFA en el 2021 y efectivamente la logré crear en 15 días usando cartón, papel, usando las fotografías del Dobby real y al final pues, tuvo un resultado muy lindo, muy especial. Yo no hago ninguna transformación química del papel. Básicamente la forma y la textura que tienen, con mi técnica las convierto en diferentes formas como si fuera plastilina. También se arruga el papel para darle como el volumen a ciertas piezas, a los brazos, a la cabeza, pero es un tema en donde uso la matemática, la geometría al 100 y al final un tema como de visualización. El proceso de creación para uno de nuestros trofeos es la recolección de la materia prima, que es el papel y el cartón. Esto se pasa a una ingeniería de trofeos en donde se cortan las piezas de cartón de acuerdo a las dimensiones que quiera para la figura y después esas piezas se ensamblan uno a uno hasta formar los volúmenes, por ejemplo, del cubo, los volúmenes del estadio y al final se hacen detalles y acabados como piezas pequeñitas como la llama que está arriba, pero todo es a partir de planos, como que cada trofeo tiene una arquitectura. Esta es una obra en proceso, es la cabeza del Chapulín Colorado, más o menos está en un 50% de producción, falta el otro 50% para que quede hiperrealista y va a ser una obra gigante, llamo yo, porque va a tener la estatura real de quien fue el Chapulín, de 1.60 metros. Ser mujer, joven y no famosa también ha sido un reto, pero Luisa entendió que no hay que pedir permiso para brillar. Le han quitado créditos, le han cerrado puertas, pero no le han quitado la convicción para defender lo que crea. ¿Qué batallas internas has tenido que dar para luchar contra tu propia voz muchas veces? Los retos que he tenido como artista es que tal vez al no ser tan famosa, yo considero que tengo una comunidad grande, pero sigo siendo una persona que no es tan famosa. Entonces, el hecho de no tener como ese ticket en mi marca hace que de pronto ciertas comunidades quieran de pronto no usar mi nombre o no dar los créditos como tal de mi trabajo. Cuando tú tienes una experiencia en la que tenías muchas proyecciones y muchas expectativas y eso no pasa, quizá no pensé en ese momento en dejar de crear, pero nunca pensé que me iba a pasar, que alguien me dijera debes quitar la firma de tus obras.
Pues tú no estás preparado para eso. Claramente me dolió mucho y como que se perdió el control de todas las proyecciones que tenía en el año. Entonces, desde mi parte empresarial fue como, pues, no voy a dejar que este tema emocional dañe mis proyecciones de octubre, noviembre, diciembre, que es la temporada más fuerte del año. Entonces, fueron como unos días de colapso, de reflexión y de aprendizajes para saber cómo actuar en caso de que vuelva a pasar. Esas experiencias la han hecho más fuerte y admite que son más las vivencias bellas al lado de personas que han valorado su trabajo. Sus creaciones han llegado incluso a reconocidas pasarelas de moda, pero el crecimiento no ha sido de la noche a la mañana. Durante mucho tiempo, su proceso ha implicado renuncias. He sacrificado tiempo social, tiempo con mi familia, lo sacrificaba al principio, y he reemplazado horas de quizá descanso, un sábado, un domingo, por estar en el taller pensando en nuevas ideas, haciendo pruebas, pero gracias a personas que me aman, me dijeron que no todo es producir. Hasta que Luisa entendió algo vital, que ningún proyecto puede mantenerse si quien lo crea se va dejando a un lado. Y desde ese momento entendí que la obra en la que más debo trabajar es en mí. Eso es lo que no sacrificaría más, el tiempo personal y el tiempo social. Hoy Luisa puede decir que ha vendido más de 4.000 obras, ha trabajado con marcas como Smart Films y que uno de sus trofeos está en la casa del actor ganador del Oscar, Cuba Gooding Jr. También colaboró con Marcela Recicladora donando una escultura que hoy viaja a Dinamarca, uno de los países que más recicla en el mundo. Mira atrás con gratitud y hacia adelante con esperanza. Ha construido una carrera que tiene futuro para ella y para las marcas que deciden crear con sentido. Estoy en un momento crucial en donde puedo ver con mucho agradecimiento el pasado y con mucho optimismo el futuro. Gracias a los aprendizajes, las experiencias y las relaciones que he podido crear con lo que hago como artista. Entonces, vienen cosas muy grandes, yo sé, en mi camino como artista, como Luisa Velasco, y también para mi marca, el que voy a seguir creando una comunidad que se siente orgullosa de comprar arte sostenible para todos sus objetivos como personas y como marcas. Luisa Velasco es eso, una artista que aprendió a vivir de su arte sin dejar de ser dulce, sin dejar de ser valiente, sin dejar de creer. Con cero o pocos recursos, Luisa eligió crear y en ese acto encontró una forma de vivir, de sostenerse y de iluminar a otros. Luisa entendió algo que muchos artistas aún no se atreven a aceptar, que el talento necesita estructura, que la pasión necesita visión y que el arte, cuando se piensa con inteligencia, sí paga. Y con esta historia terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario. Hoy vimos que el cuerpo se puede programar, reaprender o reinventar. Cuando hay talento, decisión y oficio, el límite cambia de lugar. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.